Es viernes, es 5 de septiembre de 2025. Este es el 10º podcast diario de Quinótico desde Venecia. Comenzamos. Es el 10º desde Venecia, el penúltimo desde todo el festival, digamos, que contiene todo el festival, porque mañana habrá que hacer uno de palmarés, pero es el último desde el estudio de Fred Film Radio que nos ha acogido estos días. El último con Giacomo, con Fika, con Sara. María Guerra, buenas tardes. Hola, bueno, muchísimas gracias, compañeros, porque la verdad es que han estado aquí todos los días y estamos ya... Bueno, no tenéis cara de cansado, tenéis buena cara todavía. Tiene muy buena crema para la cara. Matías Arrebolledo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ya encarando lo que pueden ser los premios y demás, estoy haciendo mi propia chuleta y ya mil cosas. Yo ya estoy pensando en 3 festivales por delante. Esto ya se acaba. Bueno, Fernando Torres ha puesto un story en Instagram que estaba ya en la barca yendo al aeropuerto, o sea que han debido deliberar. Dani Mantilla, buenas tardes. Buenas tardes. Fernanda, ¿has visto ese rictus que tenía en la barca? ¿Estaba como satisfecha o venía de haber peleado? Yo creo que ha hecho en plan, mira, no quiero saber nada más, me piró. Qué casino, ¿no? Ponme un boleto que me voy. Hemos fatado un casino aquí y esto no fatal. Bueno, pero es que resulta que cuando estábamos todos gallitos en Quinótico diciendo la película palestina, claramente favorita, León de Oro, resulta que hoy otro mirlo blanco, tenemos una bandada de mirlos blancos porque ha venido Ildiko Enyedi, que es una directora húngara fantástica, que además había estado ya en Cannes, había estado en Venecia, eso es un habitual del circuito de festivales, y ha presentado una película que se llama Silent Friend, Amigo Silencioso, que presenta 3 líneas temporales que se van entretejiendo a lo largo de unos 115 años, porque la primera es 1908, la segunda es el 72 y la tercera es el 2020. Y ofrece perfiles distintos de 3, digamos, personas cercanas a la ciencia de alguna u otra manera que miran a las plantas e intentan aprender sobre ellas. El primer perfil es una aspirante a integrar una academia científica que lo que hace es interesarse por la fotografía de las plantas. El segundo es un estudiante un poco viva la virgen que a través de una chica que le gusta empieza a enterarse de cómo funciona la comunicación de las plantas a través de sensores. Y el tercero, que es Tony Leung, el gran actor, es un científico muy reputado que estudia el cerebro de los bebés y que acaba en la pandemia en un jardín botánico de una ciudad medieval alemana prácticamente abrazado a un ginkgo biloba. Entonces, esta marcianísima fue ayer un placer porque llegábamos cansadísimos a enfrentarnos a 2 horas y 25 de película y la vimos con algún sueño en medio, puede ser, pero la vimos con mucho gusto, María Guerra. Hombre, es que es verdad que las películas, eso que decía Hitchcock, que las películas hay que contarlas visualmente, ¿no? Pero a pesar de que se cuenten visualmente, las películas muchas veces están llenas de racionalidad, de raciocinio. Y esta película habla directamente a lo sensorial y al tiempo. O sea, habla de conceptos que normalmente nosotros nos saltamos porque lo que nos gusta es ponerle palabras a todo. Entonces, estas son 3 generaciones, una mujer, una botánica en 1908, unos hippies también botánicos en los 70 y un neurólogo en 2020 en la pandemia, girando alrededor de un jardín botánico, de una facultad, de un árbol que no siempre que lo pronuncio mal. El ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Es que nadie ha tenido un champú de ginkgo biloba. Bueno, pues por favor. Entonces, ese diálogo, ese mirar, ese conectar con el árbol, entonces ayer nos llevó al lugar de conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es una obra maestra realmente y yo creo que es una película que pone al jurado contra las cuerdas, ¿no? Porque tiene por un lado el jurado de este festival o elegir una película políticamente transformadora, como es La Palestina, que cuenta la historia de esta niña que estuvo varias horas pidiendo ayuda a un centro de emergencia en Cisjordania y al final para ser asesinada por un tanque israelí. Entonces yo creo que en realidad es verdad que volvemos a lo racional, pero que es que el cine tiene también este camino, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la película de ayer, que es de esta directora que ganó en Berlín en 2017 por En Cuerpo y Alma, por una película también que aludía a la necesidad, o sea, cómo los humanos también somos sensoriales y entonces había una pareja y el hombre soñaba que era un ciervo. Y entonces
realmente ella te pone en disposición de parar y mirar. Y entonces es tan difícil, porque eso que decía Bergman, de que cada día hay que sacar 3 minutos netos de material, pues lo que hace esta directora es dificilísimo, porque es que es capaz de materializar lo sensorial, que es mucho más difícil que con un ciervo, es con un guilco, que decía el director de fotografía, que además que era dificilísimo, que habían sentido que era muy difícil filmarlo desde una grúa. Entonces yo creo que es una película milagro. Y vamos a ver qué es lo que hace Alexander Payne, que dijo en la rueda de prensa de entrada que no quería hablar del conflicto de Gaza porque no tenía muchos elementos. Pues ahora tiene que tomar una decisión salomónica de verdad, y además no hay exequo, que yo esta mañana dije, ¡eureka! ¡Exequo! Y vosotros sois unos empoñes y dices, lo han quitado. Pues no sé. Matías. Miren, esta semana además que vuelve Carla Simón a las carteleras, cuando se estrenó Alcarrás, un indigente mental, un imbécil, puso un tuit que se hizo bastante viral sobre filmar árboles. Es decir, de cómo filmar árboles se había convertido en el plano fijo, en la epítome del cine contemporáneo aburrido y que solo está hecho para uno mismo. Vale. En Jedi, en esta peli, en un momento determinado de la película, no voy a decir dónde, te clava 2 minutos de árbol que probablemente son los que más cosas me han hecho sentir de todo el festival. ¿Eso por qué se hace? Primero, siendo una maestra de lo suyo, de lo sensorial, de lo colosal que es la película. Y 2, jugando en el juego, en el long game que dicen los americanos, de la comparativa. Todo este festival yo me he quejado de que ha habido ciertas películas sordas, en cierto sentido. El ejemplo más claro era Catherine Bigelow, que a mí me ha estomagado. Y, por ejemplo, había películas a las que no había que escucharles ciertas cosas, es decir, la voz de Hind. Teníamos que mantenernos sordos al ruido que podía llegarnos tanto de la propaganda como del quien quería ver en ello algo estrictamente cinematográfico cuando no lo es, y esa es su principal virtud. Y de repente esta tipa, a última hora, en literalmente la última película del festival, te dice: te voy a destapar los oídos, te voy a erizar la piel, te voy a regalar el ojo. Y es que hasta el gusto, hasta la voz, hasta todo entra en la película. La peli está rodada en cantonés, en francés, un poquito, en alemán y en inglés. En alemán, sí. Y al final, lo único que entiendes, y esa es la frase la tengo tan redondeada, no soy tan listo, me la he pensado porque he escrito la película, he escrito la crítica. El único idioma que acabas entendiendo es la trascendencia. Igual que Gus Van Sant o Jim Jarmusch venían aquí con películas que no es que les dé igual, pero que ya no tienen nada que demostrar. Creo que en Jedi tenía como una tesis doctoral y la ha puesto encima de la mesa, que además es eso, decíamos, hablaba en lo formal, pero que quiero llevármelo también a lo narrativo, a la chicha. Son 3 historias, es un tríptico, es una película antológica, pero en ningún momento se siente de esa manera. El montaje es increíble, te regala 1 minuto de esta historia de este tiempo, luego vamos 20 segundos con otra y luego vamos 10 minutos con una secuencia de la otra. Los tiempos se la pelan absolutamente, no hay una obediencia a un algoritmo, no hay una obediencia a una secuencia dramática para que tú sigas viendo y darle a siguiente capítulo. Es una película tan antimoderna que se vuelve radicalmente moderna. Entonces, y luego es una magnífica comedia en algunos pasajes. Me gustaría que hubierais visto la película ayer al lado de Matías, como hice yo, que pegaba unas risotadas, porque es verdad que hay un personaje, esencialmente un personaje muy cómico, ¿no? Que además ha estado aquí en este estudio hoy, el actor Enzo Brum, que era solamente su segunda película, actor alemán, y que tiene una cosa, un slapstick comedy total con un geranio, que dicho así parece ridículo, pero es totalmente cierto, que es magnífico. Y ya la última idea, Tony Leung. Cuando me acuerdo, he buscado el mensaje hoy, cuando se anuncia la peli en la rueda de prensa, digo, Tony Leung, que hace pelis cada 3 años y medio, solo podía pensar en el emoji del cigarro. O sea, este tipo, si se ha metido en este proyecto es por algo. Y ayer, con todas las dudas que uno puede tener en un festival, de programarla al final, de por qué está esto aquí, lo que sea, lo que se demostró es que Tony Leung, cuando hace una película, cuando ama de verdad. Y entonces es increíble.
Hay una cosa muy interesante en Silent Friend y es que sobre el papel, al leer la sinopsis, al escuchar hablar de ella también, parece que es una cosa muy intelectual y al final los protagonistas son científicos y gente que hace un trabajo muy técnico. Cuando ves la película es profundamente emocional y ves que es una historia que básicamente lo que hace es transformar para siempre a esos personajes que se ven expuestos a ese amigo silencioso que es ese árbol. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Soy un mono de feria. Y de repente eso... Claro, y es accesible y es una peli divertida que tiene también sus vicios. Bueno, vamos a ver, no es una peli netamente de público, ¿eh? No es una peli que vaya a llenar las salas a mares. No. Pero es verdad que sobre la expectativa de que sea una cosa plumbe ahí doctoral, no lo es. Pero, a ver, es una historia en 3 líneas temporales sobre botánicos que se encuentran a un árbol que les cambia la vida para siempre y que te encuentres una cosa que es emocionante y que es divertida y que es sorprendente, pues ya es más recompensa de lo que podías esperar. Y hoy en la rueda de prensa ella se daba un poco a explicar la película y a intelectualizarla. Es como solo quiero que le guste a la gente y la respuesta del público ayer en la Dársena fue muy, muy cálida. Yo creo que fue la respuesta más entusiasta junto a la de la película de Kauthar Benjania. O sea que veremos qué pasa por ahí. Y sobre todo es una peli que sorprende y que no has visto nada que te recuerde en los últimos años y con tantos vicios del cine de autor que nos encontramos muchas veces o tantas corrientes que seas incapaz de colocar a una película sí ideas, sí sensaciones, pero de decir, esto ya lo hemos visto en este sitio, habla muy bien de una peli que, sí, muy distinta. A mí me encanta que sea una película sin mensaje y de hecho, claro, yo me he presentado en la rueda de prensa con mis guantes de boxeo de feminista. Me he empezado a poner nerviosa porque la pregunta no iba... Claro, era un poco como... Son 3 momentos del siglo XX en el que hay 2 mujeres... ¿no? 2 científicas que no consiguen tener voz, porque el del geranio le roba la idea a su novia. Y entonces yo venía un poco acelerada y ella me ha dicho, no. Yo no quiero reflexionar sobre las voces, el privilegio y tal. Es verdad que hay una cosa muy bonita que ha dicho y es que el siglo XX ha sido el siglo en el que las mujeres se han incorporado. Y es verdad, sobre todo es que ella no viene con no es confrontativa. La película no es confrontativa y mira que lo lamento yo que me gusta pegarme con las paredes. Pero es precisamente lo que me ha parecido maravillosa de su explicación es la ausencia de confrontación. Y decir, no, yo lo único que os hago es ofreceros reflexiones, que además son reflexiones, pero sobre todo son sensaciones. O sea, y hay una cosa preciosa que no es spoiler y es que al final de la película salen todas mencionadas las plantas que han aparecido, desde el geranio hasta el ginkgo, y la verdad es que cuando tú ves en el cine, que además es que era la última película, esa como una especie de alegría infantil colectiva, dices, mira, merece la pena. Qué bien, sí. O sea, yo he salido con una sonrisa diciendo, oye, es un touché, ¿sabes? Porque no es un Haneke que se pone bordo y dice, no te voy a dar un political statement, sino que esto va de otra cosa. Y es que además es precioso y luego como lo cuenta ella, que como decís, es una película completamente inesperada. Y que luego, tú lo decías antes en casa, en el apartamento que tenemos, que ella parece como si hubiera sido una hada que sale del bosque, ¿no? Le faltaba un poco de flores aquí Yoda, en el pelo. Es como Yoda con pendientes, o sea, una cosita pequeña de señora que además yo miraba como diciendo, ¿pero quién es? Y cuando eso que tú le quieres quitar autoridad a alguien pequeño, y ella ha aparecido con una solidez increíble. Y es que vivimos tiempos de negacionismo y de destrucción del planeta, que de repente te llega una película que abraza la ciencia, la celebra, sin situarse por encima de la gente, que a veces pasa en según qué relatos, y te hace pues querer conectar con la naturaleza, pero de un modo que no es kumbaya tampoco en ningún momento. Pues es que es muy guay encontrarse con una historia como esta. Y ya otra vez vuelvo a la comparación. Me encanta que en este mismo festival coincida una peli tan desquiciada como la de Park Chan-wook, tan desesperanzada, tan como rota de una persona que ya lo ha visto todo y ha visto cómo su país, digamos, se quiebra en capitalismo, y una como esta, que no...
tampoco es esperanzador, pero sí es humanista, es profundamente, cree en que los humanos tenemos algo más o que podemos superar de algún modo lo banal. Y es la hostia, así simplemente, que las dos se crucen en la botánica, que las dos se crucen en lo verde y que las dos se crucen en una cosa que no es hippie, pero sí es profundamente ecológica en el sentido de entender las cosas. Bueno, pues nos queda por comentar otras 2 películas de competición que, como creemos que son las de hoy quizá un poquito menores, si os parece empezamos por la quiniela, en la que podría estar Silent Friend, y luego pasamos de pasada por las 2 últimas películas de competición. Entonces, hemos dicho que el León de Oro podría estar entre La voz de Hind, Silent Friend y ¿qué más? A ver, claro, es que es como tienes que darle forma al palmarés completo, pero es que eso para mí sería la decencia. O sea, cualquiera de estas dos sería una película decente. Quiero pensar que en esa línea de la decencia, obviamente poniéndome en lugares que no, porque los directores y las actrices y los actores que forman son muy raros. Ya. Es que lo estaba pensando esta tarde. Las 3 películas son... Es que yo no he visto Park Chan-wook, entonces claro, no puedo opinar. Pero las 3 películas son decencia y perdón, en cierta medida, ¿eh? El perdón es una idea que sobrevuela todo este festival. Yo creo que sí. O sea, la decisión ahora mismo es ¿qué es el cine? El cine es significado o significante. Eso es lo que tienen que decidir entre La voz de Hind y Silent Friend. Y a partir de ahí, si las opciones de consenso tienen, digamos, chance de entrar, creo que Sorrentino está muy bien posicionado y Park Chan-wook está muy bien posicionado. Y en un tercer escalón, para ese león, también porque lo veo un poco innecesario y también creo que a él tampoco le vendría bien en esta cosa, es a Guillermo del Toro con Frankenstein. María. Es que lo de los consensos el año pasado, Almodóvar, que yo creo que fue que su película gustó en La habitación de al lado, pero yo creo que era un León de Oro al maestro, ¿no? O sea, porque no había tenido, y entonces se puede hacer aquí, se puede hacer perfectamente. Sorrentino, la gracia de Sorrentino no es una película, Sorrentino es todavía joven, está en plena carrera, y yo creo que no le pega o sea, esa no sería la razón. O sea, yo creo que están muy atrapados en esto, y yo creo que podríamos ver que en realidad a lo mejor Sorrentino podría ser un buen guión, o Tony Servillo, que Park Chan-wook podría ser un director, o podría ser Guillermo del Toro. O sea, que yo creo que ahora hay que hacer un reparto, ¿no? por abajo, y pensar que otras películas puedan ser el León de Oro porque sean de consenso, a mí me entristece. O sea, entiendo que puede Cuando pasar. Hay niveles triste, claro. Sí, es triste, porque es verdad que los festivales tienen que tomar decisiones y los premios tienen que servir para algo. O sea, los premios han sido importantísimos, y todavía mucho más ahora, que es un mundo en el que el océano de películas es brutal. Nosotros estamos anegados, que nos dedicamos a esto profesionalmente. Entonces, yo sí que creo que hay y es un jurado muy de directores, de autor, muy, muy de autor, que han sido directores salvados o por los festivales, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí la responsabilidad. El tema de los americanos, que han sido 6 películas, que antes decía Dani que no había habido la gran película americana. O sea, Guillermo del Toro sí, pero claro, si tú vuelves a visitar Frankenstein, pues estás revisitando algo que ya ha existido. Entonces, pues yo creo que los americanos se pueden quedar con premios de interpretación, y ahí sí que puede haber repartos, me parece. ¿Quiénes son los actores y actrices del festival? Incluyamos también a Marcello Mastroianni, que es un debut que puede ser interesante. Yo tenía apuntado por aquí a Valeria Bruni Tedeschi, a pesar de que estábamos hablando hoy con Chiara, por ejemplo, y decía que su interpretación en Duse había causado cierta división en el país. Pero entre la gente que la hemos visto fuera estamos a favor, así que nunca se sabe qué te vas a encontrar en el jurado. Amanda Seyfried también puede ser una representación americana con El testamento de Ang Lee.
Emma Stone quizás todavía no tiene la Copa Volpi y la última película de Lanthimos, Kinds of Kindness, que gustó menos que Bugonia, fue reconocida, por ejemplo, en Cannes con el premio de interpretación para Jesse Plemons, que también está estupendo en esta película. Y entre los actores está Dwayne Johnson, aquí representando a Matías en su nombre. Como embajador, ¿no? Tony Servillo no tiene todavía un gran premio y veremos si llega en algún momento, porque como siempre está muy bien, pero tampoco son interpretaciones externas, sino que es un poco más de composición y la composición es difícil de ser reconocida. Clooney, pues, que es amiguito de Alexander Payne, o al menos han hecho una película juntos que era Los Descendientes, y también Benjamin Voisin, si quieren irse por lo joven. Y la actriz de la película china está muy bien hoy, el Sol sale para todos. Exacto. Como, ahora decimos su nombre cuando hablemos de la película. El Sol sale para todos es un colmado que hay, no sé si lo han quitado ya, pero estaba en la Plaza de los Mostrenses de Madrid, que fue el local en el que falseó el bar Alex de la Iglesia para su película El Bar. Y entonces el nombre que pone en el colmado es El Sol sale para todos. Perdón por la anécdota de Abuelo Cebolleta, pero es que me ha venido a la cabeza. Todo es interesante, David. No, lo que hablábamos de las películas americanas es que yo creo que ninguna se ha dado un piscinazo, pero tampoco se erige como el fenómeno americano del año en Paul Venecia. Dano, que no lo has citado? Yo es que no lo veo. Creo que está bien, pero a priori no le pondría en ese nivel. Claro, hay también un nombre que es el de Lee Byung-hun, que es el protagonista de la peli de Park Chan-wook, que por lo que decíamos antes, por lo desquiciada que es la peli y también porque creo que el premio de actor va a ser el divertido. Quiero decir, hemos nombrado... ¿Y Tony Leung? ¿Cuándo no? Quiero decir, o sea, pero por ejemplo, tienes a Tony Leung, que representa una familia de actores, digamos, clásicos de ese aperturismo del cine asiático, de finales de los 90, principios de los 2000. Luego, tienes a Byung-hun, que es como lo pop, lo nuevo, Corea, digamos, llegando al sitio. Tienes a Tony Servillo, que sería, ni siquiera es su mejor Sorrentino, pero sería como su una consagración, un premio homenaje, ¿no? A la tradición europea. Y luego tienes a The Rock, que es otra cosa totalmente, es como el ingrediente secreto X, y para mí está la diversión ahí, porque lo demás, para arriba es difícil equivocarse, o sea, es difícil que la líen, es difícil, no imposible, que haya algo vergonzoso, pero creo que en el premio de actor, sobre todo, y en el de actriz un poquito, es donde se van a divertir, donde se van a discutir. Vamos a explicar lo que antes hemos apuntado, pero no lo hemos explicado, porque decía María, hemos descubierto en las reglas que no puede haber un exequo en el León de Oro. Bueno, pues sí, las reglas no permiten que haya un exequo en ninguna categoría. Y luego dicen que puede haber, si hay consulta al festival y el festival lo aprueba, que una película tenga un premio y aparte lo puede compatibilizar con la Copa Volpi y con el Marcello Mastroianni. Y que si eso afecta al León de Oro, que le quieren dar aparte otro premio. Imaginad que dan el León de Oro a Lee Kong-yedi y quieren premiar a Tony Leung con la Copa Volpi. No solo lo tiene que aprobar el festival, sino que tiene que ser por unanimidad del jurado. ¿Sabes quién sería un buen Marcello Mastroianni? El actor que has tenido esta mañana aquí de Silent Friends. Enzo Brum. Que es su segunda película. El Orphan de Lesmo, ¿no? Nemes, que es una película que yo creo que ha quedado un poco desdibujada. Que es una película notable, pero es verdad que no aporta unas miradas nuevas. A mí hay una cosa que sí que me parece interesante del cine americano, es que ha mostrado su desconcierto como país, ¿no? O sea, hay muchas películas en las que se ve que hay un desconcierto, en la de Bigelow. Bigelow, ¿cuáles son las siguientes? Las que son Bugonia, que también Bigelow es una situación de crisis que viene un misil. Bugonia es un final es una familia enloquecida. Que se preguntan si hay aliens en Bugonia. Claro, o sea, es todo como un país totalmente fuera de sí, y yo creo que es interesante que Guillermo del Toro es el que proporciona un poquito la salida. O sea, las películas hablan del perdón y un poquito de la nobleza, ¿no? O sea, tengo la sensación de que este festival está abriendo la puerta a una post-desesperación
que es la posverdad, y entonces dice, bueno, pues después de la posverdad, porque los americanos, no sé, es un poco como Ari Aster, ¿no? Que acaban sus películas y dices, ¿y qué me has querido decir, cariño? Porque tampoco es que visualmente hayáis descubierto la pólvora, porque tampoco han sido películas transformadoras, y hay como una especie de torbellino mental, y yo sí que creo que ha habido varias películas con que abren una ventana, o sea, reconociendo que el mundo está en colapso, hay una ventana, y eso para mí ha sido una novedad con respecto a otros festivales que han navegado en lo cínico o en la desesperación. Incluso las películas asiáticas, que son muy duras, al final se abre la posibilidad del encuentro, y eso me parece muy importante viniendo de unas culturas tan duras como la China. ¿Sabes? Me ha emocionado mucho ver que hay como un poco de respiro y esperanza en estos personajes. Bueno, hablemos un poco de lo de esta mañana, si os parece. Hemos visto 2 películas para cerrar ya el festival. Una es una especie de mockumentary, autoficción extraña, que se llama Un film fatto per bene, un film hecho para bene, que tiene doble sentido, pero bueno, que es un documental falso en el que se busca a un director que ha desaparecido durante el rodaje de una película, que es Franco Maresco, que es un director real, que es un director italiano. Es el autor de la película. Que es el autor de la película. Entonces, teóricamente, este rodaje que está haciendo es un rodaje homenaje a un actor que es Bene, y de ahí viene el nombre del título. Y toda la búsqueda alocada del director, que luego dices tú dónde desemboca, pues son situaciones, algunas hilarantes y otras muy rocambolescas y otras muy metacinematográficas. Es un jueguito fílmico que es interesante, ¿no, Dani? Sí, a mí me ha gustado más toda la parte que gira alrededor de la desaparición del director de La mafia se sienta a cenar, que por cierto hay una escena de la película, es ese título de 2021. ¿La mafia se llama en castellano? Sí, creo que sí. No, La mafia ya no es lo que era. La mafia ya no es lo que era. Yo creo que has cruzado una película con un restaurante. Con un restaurante. Es verdad. La pizza más larga del mundo. Es que esta noche nos vamos a cenar a Venecia, así que ya se ha cruzado el plan. Se ve en la película cómo el director gana un premio del jurado en el 2021. Se ve también cómo en la película que está rodando sobre Bene va a ir a Venecia. Hay chistes al respecto. Hay un montón de referencias de la industria que la gente en la sala estaba disfrutando muchísimo. Donde me pierdo un poco más como espectador es en la parte del rodaje, lo que ya es lo que sería la película, que nunca llega a terminarse del todo, sobre Verne. Son escenas como muy largas, es como, me quedo un poco fuera, y creo que culturalmente nos quedamos, estamos al otro lado. Para los italianos, pero para nosotros no. Pero claro, es un director Franco Maresco, que no ha venido al festival, no ha hecho ni rueda de prensa, que no es nada habitual que una película compita en un gran festival. No reservamos una exigencia. O sea, o George Clooney deja de venir porque no quiere, o Franco Maresco. No, es que en cualquier otra circunstancia, pues, a un festival no viene el director, salen los productores a defender la película. Pues que no ha habido nada, no ha habido rueda de prensa. Y se entiende un poco, y creo que funciona casi como relato metanarrativo con la propia historia, porque es un director tan esquivo que vemos, por ejemplo, la línea principal es un productor y amigo del director que se pone básicamente a intentar encontrarle para terminar la película, porque hay gente que ha puesto su dinero y está intentando que la película llegue a buen puerto. Y tiene, por ejemplo, un chofer que es graciosísimo, que cada frase que dice básicamente es antigua, Gloria a Dios, y que es el que tiene la llave del misterio de dónde está este director. Que, a ver, lo voy a contar porque esta película no se va a estrenar en España, ¿vale? ¿Me dejáis contarlo? Rápidamente. Venga, básicamente él se ha escondido en un monasterio donde se ha enfrentado a un voto de silencio porque no quiere saber nada de la industria, ni de la película, ni de nadie. Y vemos una escena en la que el amigo, el productor, se comunica con él a través de llamar a la puerta. Golpes en el entorno. 1 es sí, 2 es no.
Y en la película descubrimos 3 qué significa. Y, por ejemplo, también había muchísimas risas en el cine con la aparición de un crítico italiano, que después estábamos hablando con Chiara precisamente, en plan, Chiara, ¿quién es esta persona? Que la gente se estaba riendo muchísimo. Y resulta que es Francesco Puma, que es un crítico muy particular de Rai, que se interpreta a sí mismo y que su amigo le somete a todo tipo de torturas creativas, y la gente estaba absolutamente... con muy poquito recorrido fuera de Italia. Sí. Bueno, y luego hemos visto una película china que se llama The Sun Rises on Us All, el sol sale para todos, o brilla para todos, digamos, que es de Cai Sang-yun, 131 bonitos minutos, sobre una mujer que cuando comienza la película vemos que es la amante de otro hombre, ¿no? Que queda con ella en hoteles, que está furtivamente, que el hombre no sabe quién le está... Al hombre le amenazan por mensaje y tal. Y andando la película descubrimos que esa mujer estuvo casada, que su marido había estado en la cárcel, sale de la cárcel y retoma su casa. Y pasan cosas. Y pasan cositas. Pasan muchas cosas porque es un melodrama muy intenso. Bueno, Matías nos lo cuente, que tú llevas mucho tiempo hablando. Matías. No, es eso. Como el título es un poco difícil de traducir, yo propongo que si alguna vez llega a España sea "y yo creía que mi domingo iba a ser tranquilo", porque le pasa de absolutamente, claro, le pasa absolutamente de todo a esta mujer, también por culpa suya, quiero decir, hay como unas... hay unos mecanismos telenovelescos que por alguna razón acaban funcionando en el guión, porque es muy sobria la película, es muy elegante, hasta ese final propio del cine, del teatro contemporáneo. La gente, si en algún momento la ve, sabrá de lo que hablo, pero es eso, es una película en la que todo va a más, o sea, todo el rato va creciendo en tono, todo el rato se habla un poquito más fuerte que en la frase anterior, todo el rato ocurre algo más fuerte que en el momento anterior, y de hecho abre tantos cauces la película, abre tantas causas perdidas de esta protagonista que no las cierra todas, y tampoco le interesa cerrarlas todas, simplemente las deja ahí abiertas sin resolver, porque un poco la vida es así. Quiero decir, las elipsis están muy bien en el cine, pero a esta película le interesa coger un camino y todo lo que se bifurque a partir de ahí le importa más bien poco. Es una peli digna, es una peli que está bien, no ha levantado ninguna ceja de por qué está aquí. De hecho, a la gente creo que le ha gustado bastante en el pase que hemos visto de prensa, y creo que en lo actoral lo sostiene todo. O sea, ellos dos, tanto el... marido que vuelve de la cárcel como la protagonista, sobre todo ella, levantan la película y hacen que te quieras quedar pese a que dura 2 horas y cuarto. Carmen Maura decía que uno de sus retos personales era poner en pie, y yo creo que esta película, que escrita puede ser un disparate, es increíble. O sea, a mí lo que me estaba completamente, estaba arrodillada diciendo, no es posible que estés manteniendo como era hacer un castillo cada vez más complicado, cada vez más difícil, argumentalmente más imposible, y sin embargo era sólido, que entraba en la credibilidad. Entonces, bueno, a mí me parece que en ese sentido este director tiene un oficio y un talento increíble, y es verdad que los actores además se mueven en el campo de casi lo documental, porque además hacen un retrato de una China también interesante, porque es una China como de clase media. O sea, entonces, esa China en la que hay gente que tiene una tienda, en la que se están pegando porque están defectuosos esos paquetes de ropa que luego nos ponemos. Entonces, a mí me ha gustado mucho ver cómo meter una cámara en otro mundo, y luego yo tenía la sensación de que era como Don Álvaro, la fuerza del destino, porque todo era un destino peor y peor y peor y peor, y me ha producido, bueno, esa sensación de un poco de sorpresa, y es verdad que la actriz podría tener premio, pero no lo sé. No sé si también un poco con lo de para qué sirven, ¿no? Yo creo que quizá no sea, no sé, o ha llegado muy tarde. No, es una película que me descoloca en la posibilidad de premios. Simplemente un detallito, es una película en la que se habla, o sea, el primer plano es una ecografía, se habla de aborto, se habla de infidelidad, hay autolesiones, y al principio lo hemos visto todo, hay un sellito del gobierno chino, la censura está aprobada. Creo que eso es bueno,
que hayamos visto esas 3 cosas con el sellito delante, pero bueno, creo que significa también muchas cosas. Hombre, significa que hay una sanidad que funciona, porque eso también es lo que quieren enseñar. Eso es una cosa que es increíble, porque están diciendo tiene mal ustedes las hormonas, venga dentro de 2 semanas, hay ecografías, doctoras amables, y es verdad que es una medicina súper funcional que en la Comunidad de Madrid ya la quisiéramos para los días de fiesta. Es que sobre todo la película funciona porque la relación principal de esos ex amantes, ex marido y mujer, es muy potente. Y hay una tragedia griega en el centro del relato que está muy bien escrita y entiende los 2 personajes, y además, de nuevo, se une a uno de los temas principales del festival, que es el perdón. Y aquí aparecen tanto el perdón a una misma como el perdón al otro por el que has llegado a hacer cosas increíbles en ambas direcciones. Y aparte de esos temas polémicos que hablaba Matías, hay otro que es una violación, que un compañero esta mañana nos decía que tenía problemas con la película porque sentía que lo justificaba. Yo he visto la película y no siento en absoluto que lo justifique. Y creo que a veces hay que separar lo que hace un personaje dentro de una ficción que estamos viendo con el mensaje que estaba mandando el director de turno. Y dentro de todo lo que vemos dentro de esa pareja, creo que ese momento, que es bastante fugaz por otro lado y que no es representativo, aunque es completamente cuestionable y está mal, se entiende dentro del código de esa pareja. Pues yo no entiendo que forma parte del argumento. Mira que yo soy, en fin, que tengo galones de feminista y no me parece irreversible de Gaspar Noé, ¿sabes? No me parece, de hecho, me parece rápida y nada morbosa. O sea, me parece que además forma parte del relato de una manera que está integrada, porque la violencia está ahí, pero vamos, no me escandaliza nada, yo no le pondría un rombo como feminista que soy. Los actores, por cierto, se llaman ella, Shilei Shin, y él Song Wen-san, los actores protagonistas, que están estupendos. Bueno, y ya. Esto es todo lo que tenemos que ofrecer en este festival. Mañana ofreceremos nuestras torpes nociones de geopolítica festivalera cuando tengamos el palmarés en la mano. Bueno, quiero decir que vamos a irnos a Venecia. Yo he estado 3 noches porque creo que a veces hay que salir de los festivales y saltarse las películas de no competición. Yo también lo creo, no he podido, pero yo también lo creo. Mis compañeros se lo han visto todo, las de no competición, que yo alguna me he saltado. Bueno, pues vamos a cenar una pizza por vosotras y vosotros. Ha sido un placer estar en el estudio de Fred Film Radio con Sara Longo, con Federica Scarpa, con Giacomo Colucci y con un personaje con cascos que he sentado en el suelo. Paolo, nos vamos. María Guerra, Matías Rebolledo, Dani Mantilla, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.